Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, por favor. Hechos, capítulo 23. Ya estamos ahí en Hechos 23. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Hechos 23. Si hemos puesto atención a los mensajes que hemos estado dando sobre el libro de Hechos, estamos en el momento donde ya Pablo ha sido arrestado, llegó a Jerusalén, lo arrestaron y en este momento él es confrontado con el consejo religioso, con el consejo del Sanedrín. Y me gusta lo que sucede aquí respecto del carácter de Pablo. Así es de que vamos a leer juntos del 1 al versículo 5. Dice la palabra del Señor así: Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Los que estaban junto a Pablo le dijeron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, ¿no me habían dado cuenta de que es el sumo sacerdote?, respondió Pablo. De hecho, está escrito: no hables mal del jefe de tu pueblo. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues arrestaron a Pablo, lo llevaron ante el consejo. Pablo comienza a hablar y el sumo sacerdote Ananías manda a golpear en la boca a Pablo, lo golpean, y finalmente Pablo responde con derecho, pero también responde con fuerza. Y él dice: ¿cómo te atreves a mandar a golpearme? Casi. Y después le dice: eres un sepulcro blanqueado. La versión 60 dice sepulcro blanqueado, es decir, hipócrita o hipocresía. Pablo está dirigiéndose a la autoridad y le está diciendo hipócrita. En otras palabras, Pablo está insultando a una autoridad. ¿A quién? A una autoridad. O sea, Pablo le está respondiendo mal a una autoridad. Y los que están alrededor le dicen: ¿cómo te atreves? Fíjate a quién le estás diciendo hipócrita. Le estás diciendo hipócrita al sacerdote de Dios. ¿Y qué hace Pablo? Uno esperaría que Pablo respondiera como se debe, o como nosotros quisiéramos. Sí, y que dijera todavía más cosas contra el sacerdote, pero no. Pablo entiende quién está frente a él. Y Pablo cita la ley: no hables mal del jefe de tu pueblo. Vamos a leer a lo que hace referencia Pablo en la ley. Eso está en Éxodo 22, versículo 28, por favor. Éxodo 22, 28 es la ley. Estamos en una sección de la ley. Fíjense lo que dice Éxodo 22, 28. No blasfemes nunca contra Dios, ni maldigas al jefe de tu pueblo. ¿Qué es ese principio que está en la ley?
Bueno, es un principio de autoridad. ¿Un principio de qué? Autoridad. De autoridad. El tema de hoy se llama Es cuestión de autoridad. Es cuestión de autoridad. Bien, lo que Pablo está haciendo ahí tal vez no nos guste mucho. Porque, mírenlo, primero lo arrestaron injustamente. Es un hombre al que no le pueden comprobar delitos reales y está ahí porque unos hombres mintieron acerca de lo que él hace, predicando el evangelio. Y lo quieren matar, lo quieren golpear. Y cuando está frente al sumo sacerdote, el sumo sacerdote lo manda a golpear. Y Pablo, pudiendo responder más violentamente, él dice: señoras y señores, discúlpenme. No me había dado cuenta que quien está ahí parado delante de mí es el sacerdote de Dios. Efectivamente, me equivoqué. En otras palabras, Pablo se está retractando de haber insultado a la autoridad. La autoridad es un asunto que nosotros tenemos que considerar fuertemente. ¿Por qué? Porque la autoridad es un atributo de Dios. No es que Dios tenga autoridad, Dios es la autoridad. Dios es la supremacía. Por ejemplo, en Colosenses 2, versículos 9 y 10, hablando de Cristo, dice: porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Fíjense qué cosa tan, en esta pequeña frase, qué misterio es el que se está declarando. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. En otras palabras, Cristo o Dios es la autoridad. En Él reside la autoridad. Dios es la supremacía. Y nosotros tenemos que observar la autoridad como un atributo de Dios. Dios no tiene autoridad, Él es la autoridad. Él manda, Él gobierna, Él es soberano. La doctrina agustina dice, a los que les gusta la doctrina de San Agustín, dicen que no sirve de nada querer ser salvo porque Dios es soberano. La Biblia dice: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. ¿Qué significa esto? Significa que Dios puede hacer lo que quiera con el mundo, incluso conmigo y contigo. ¿Por qué? Porque es soberano. Los que no estamos como de acuerdo con la doctrina de Agustín, creemos más en la doctrina arminiana. Creemos que nosotros sí podemos determinar lo que sucede con nosotros. Ahora, ¿significa que la doctrina de Agustín está mal? No. Dios es soberano. Sí, hay gracia, sí hay salvación, sí hay libre albedrío, pero Dios es soberano. ¿Están de acuerdo conmigo? Y en ese sentido, Dios gobierna y puede hacer lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad. ¿Me está entendiendo? Ahora, al considerar que Dios es autoridad, nosotros tenemos que considerar esta verdad. Porque la forma en que Dios se expresa hacia nosotros y la forma en que Dios desea que nosotros nos expresemos es de la misma manera. Porque si Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Dios es autoridad, ¿qué ha colocado Dios sobre nosotros? Autoridad. Y eso se ve desde el principio de la creación. Miren, la Biblia dice en Génesis 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y luego qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y luego qué dice? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego comienza la creación. Yo pregunto, ¿quién tiene autoridad para operar sobre el universo? Solo Dios. ¿Por qué? Porque Él es autoridad.
¿Me entienden? Está implícito. Y todavía más, avanzamos sobre el mismo libro de Génesis y vemos que Dios pone al hombre ¿dónde? En el huerto. ¿Para qué? Para que el hombre lo trabaje y lo administre. ¿Es un principio de qué? De autoridad. ¿Quién tiene derecho a poner algo sobre algo creado y darle autoridad? ¿Solamente quién? ¿Quién tiene autoridad? Porque Él es autoridad. ¿Me están entendiendo? Así es de que primero quisiera pasar con ustedes algunos conceptos importantes para esto. Quiero hablar de la palabra exousia. Exousia. Exousia es la palabra griega que se refiere precisamente a la autoridad. Y me encanta la palabra porque tiene muchos aspectos, muchas perspectivas. Primero, la autoridad es un privilegio. Nosotros tenemos un privilegio al tener la autoridad de Dios. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Significa que Dios nos ha dado un privilegio? Sí, nos ha dado un privilegio. El privilegio de la autoridad también implica fuerza, capacidad, competencia o libertad. ¿Qué significa esto? Significa que Dios te dio la autoridad, pero no solamente te dio la autoridad, también te dio la capacidad y la habilidad de ejercer autoridad. Dilo conmigo, Dios me dio autoridad y con ella la capacidad y la habilidad de ejercerla. Así es de que no se vale decir, ay Dios, no puedo ejercer tu autoridad. No se puede. Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Y Dios tiene autoridad, yo tengo autoridad. Y la palabra exousia es tan interesante que define que nosotros tenemos el poder, la autoridad. Pero no solamente eso, tenemos la capacidad de ejercer la autoridad. ¿Me están entendiendo? Por eso no podemos excusarnos y decir que no podemos con la autoridad. Tenemos la capacidad, tenemos la habilidad. Alguien que nace con la habilidad musical tiene ¿qué? La autoridad de ¿qué? De ejercer su don. Y no puede en ningún momento decir, ay, no puedo. No, sí puedes. Porque Dios te dio ¿qué? Esa autoridad. ¿Me están entendiendo? Muchas veces conocí a muchos músicos que no podían, el maestro les decía, improvisa algo. Y ellos no podían. ¿Qué tenían que tener frente de ellos? Una partitura. ¿Para qué? Para poder ejercerlo. Eso es, perdonen la expresión, pero es falta de autoridad. Porque no estoy gobernando mi don, mi capacidad. ¿Me están entendiendo? Entonces la palabra exousia también es dominio, es potentado, es influencia, es algo que es delegado. Y con la palabra influencia significa que la autoridad implica que yo puedo ejercer autoridad ¿sobre quién? Sobre otras personas. Entonces no solamente puedo ejercer autoridad sobre mis dones, sobre mis capacidades, sino también tengo la capacidad de ejercer autoridad sobre otras personas, porque la exousia es influencia. La autoridad también es jurisdicción. Esto es bien importante. Dilo conmigo, la autoridad es jurisdicción. ¿Qué significa esto? Significa que tu autoridad tiene un parámetro y tiene un lugar donde se ejerce. No te puedes meter donde no te llamen. No puedes meter tu cuchara en el mole ajeno. No puedes. No puedes meter tu cuchara en la sopa ajena. Ese es un principio de autoridad. Por eso la autoridad es jurisdicción, solamente donde puedo. Por eso muchos nos peleamos con el tránsito. Porque el tránsito sí me puede detener en la carretera, pero un policía cualquiera ¿me puede detener? No, ¿por qué?
Porque no tiene ¿qué? Jurisdicción. ¿Tiene autoridad? Sí, pero no tiene ¿qué? Jurisdicción. ¿Me están entendiendo? Así es de que quiero explorar contigo unos aspectos importantes de la autoridad. Primero, Dios nos ha dado autoridad sobre la creación. ¿Sobre qué? ¿Qué dice Salmos, capítulo 8, versículos del 4 al 6? Vamos a leerlo, por favor. Salmos, capítulo 8, versículos del 4 al 6. Dice así: me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Y aquí viene lo interesante. Le diste dominio sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Eso significa que Dios nos ha dado autoridad sobre lo creado. Por eso el mundo está como está. El mundo no está como está por culpa de Dios. El mundo está como está por culpa ¿de quién? Del hombre. Y si lo hacemos más concreto, tenemos que decirlo. El mundo está como está por mi culpa. A mí hay una cosa que las redes sociales tienen que debemos de aclarar. Las redes sociales, todo mundo critica, todo mundo juzga, todo mundo está encima, todo mundo chismea. Pero nadie ejerce autoridad. Todo el mundo nos quejamos de la luz, de la basura, pero no la separamos. Eso es no ejercer autoridad. Por ejemplo, nos quejamos de quien maltrata animales, pero no nos metemos para protegerlos. No esterilizamos a los animales. Eso es un asunto de falta de autoridad. Ahora permítanme elevarlo un poco. ¿Han visto a esas personas que traen a su cachorro o a su cachorrita en una carreola? Sí. Voy a decir esto con toda claridad. Eso es pecado. Cualquiera diría que no. Pero eso es no saber gobernar. Es no saber gobernar sobre la naturaleza. No solamente no cuidar de los animales, sino permitir que un animal me gobierne. Hacemos lo que el perrito quiere. Hacemos lo que la cachorra quiere. Eso es falta de autoridad. No estamos ejerciendo la autoridad sobre lo que Dios nos ha puesto. Hablemos de nuestros dones. ¿Ejerzo autoridad sobre mis dones? ¿Estoy ejerciendo autoridad sobre el dinero que tengo en mis manos? Eso es ejercer autoridad. Escuché la otra vez un consejo de una TikToker muy interesante. Ella siempre habla de finanzas, pero me llama la atención que ella es muy jovencita. Y ella planteó esto, fíjense, ella dice que a los niños, que está mal que el niño extienda la mano, sino lo que deberíamos de hacer es darle al niño una mesada o una semanada, lo que quieras, o una quincenada. Tú le das el dinero y el niño debe de aprender ¿a qué? Administrar. Pero no, hemos acostumbrado a los niños a extender la mano. En vez de decirle, toma, esto es para 2 semanas. Si a media semana ya no tienes, es tu problema. Le estoy enseñando al niño ¿a qué? A gobernar. Porque la autoridad también tiene que ver con la mayordomía, con la administración. ¿Me está entendiendo? También Dios nos ha dado autoridad en el matrimonio. 1 Corintios 11, versículo 3 dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre. A mí me encanta la forma en que Pablo lo dice. Miren, ahora bien, quiero que
entiendan. Este es bueno. Hazte cuenta que tienes frente a Pablo y te dice, mira, mijito, mijita, quiero que entiendas que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Hay una línea de ¿qué? De autoridad. ¿Quién debe de llevar el liderazgo en casa? El hombre, el esposo. No hay más. Y si el hombre no lo está haciendo, no está ejerciendo la autoridad. Por eso hay muchas mujeres que ejercen la autoridad en casa. Porque si no hay un hombre que la ejerza, alguien tiene que salir. ¿Por qué tiene que salir una mujer? ¿Por qué a veces nos quejamos los hombres? Es que ella hace lo que quiere. ¿Por qué no estamos haciendo lo que nosotros hacemos? ¿Y por qué ella tiene que salir? Porque es una mujer creada a imagen de Dios. Y si no hay autoridad, alguien la va a sacar. ¿Me está entendiendo? Pero la autoridad la define, está definida para el hombre. ¿Me está entendiendo? Otro día hablaremos profundamente de esto. También hay autoridad paternal en la familia. Fíjense, una cosa es matrimonio y otra cosa es familia. ¿Están de acuerdo conmigo? No estoy diciendo que esté separado, está junto. Pero es diferente hablar de matrimonio que hablar de familia. Y cuando hablamos de familia, hay una autoridad paternal que está puesta ¿sobre quién? No solamente sobre el padre, sino ¿sobre quién? Sobre la madre. ¿Por qué? Por eso dice la Biblia, honra ¿a quién? A los dos. ¿Por qué? Porque hay una autoridad paternal. ¿Quién manda sobre los hijos? Los dos, no solamente uno. Los dos deben de diseñar la línea, la mejor forma de ejercer autoridad sobre sus hijos. Por eso la Biblia dice un montonal, pero un montonal de veces: hijos, obedezcan a sus padres. Y a los padres les dice, les hace un llamado a la sabiduría. Miren, ¿no qué? No llames, no, lo voy a parafrasear, no llames a ira a tu hijo. Tengo que ser ejercer buena autoridad. Porque si yo ejerzo mano de hierro contra mis hijos, ¿qué voy a hacer? Lo voy a llamar a ira. Y ese hijo se va a volver un berrinchudo de primera. Por eso, no solamente es que tengo autoridad, sino que debo de ejercer autoridad con sabiduría. Y las cosas tienen que quedar claras. En casa, ¿quién manda? ¿El hijo o los padres? Los padres. Eso no está en discusión. Eso no está en juego. ¿Quién manda? Los padres. Joe Rosa, uno de mis predicadores favoritos, cuenta una anécdota y dice que su hija le preguntó, oye pa, él es como centroamericano, y dice, oye pa, ¿por qué yo tengo que lavar los trastes? Y Joe Rosa le dice, mira mi hija, yo soy tu autoridad. Y de que yo los lave a que tú los laves, pues lávalos tú. ¿Por qué? Porque es que autoridad. Y si dos padres se unen para ejercer autoridad sobre el hijo, tienen la guerra ganada. Perdonen que la llame guerra, pero a veces parece eso. ¿Me están entendiendo? Por eso está mal cuando un padre y una madre no se ponen de acuerdo y de repente uno es el villano y uno es el bueno y el otro es el malo. Eso es algo que está mal. Eso es no ejercer la autoridad. Por eso los hijos se aprovechan de esas cuestiones. Hay algo que me gusta y es la autoridad espiritual. Vamos a leer Mateo 16, versículo 19. Mateo 16, versículo 19. Esto es algo que la iglesia tiene.
Miren, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Las qué? Las llaves. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí hay una transmisión de autoridad. Y la autoridad del cielo ha sido transmitida a nosotros, al reino de Dios. Es decir, el reino de los cielos está transmitiendo su autoridad a nosotros. Y hay cosas que nosotros sobre las que debemos de ejercer autoridad. Hay cosas que nosotros debemos de buscar. Y debemos de hacerla a forma de autoridad. Y no estoy diciendo que Dios esté obligado a hacerlo, sino que debemos de entender cuál es el principio. Por eso la Biblia dice cosas como esta. Ustedes piden y no se les da. Y luego explica el apóstol Pablo, ¿por qué no se les da lo que piden? Porque piden mal. ¿Por qué no tengo más del cielo? Porque estoy pidiendo mal. ¿Pero tengo autoridad? Sí. Me ha sido dada autoridad ¿de dónde? Del cielo. Tengo autoridad del cielo. Y yo debería de pelear mis batallas a través de la oración. Por eso es tan trascendente e importante la oración. Escucha esto, la oración es ejercicio de autoridad. Porque mientras yo no desate lo del cielo aquí en la tierra, no va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado el dominio sobre la tierra. Pero Dios no se va a meter aquí a menos que yo le dé chance de que Él se meta en la tierra. Por eso cuando Jesús enseña sobre la oración, dice, Padre nuestro, que estás ¿dónde? En el cielo. Santificado sea tu nombre. Y luego viene esta frase gloriosa que a veces decimos a la ligera, que venga tu reino. Oh Señor, yo desato el cielo sobre la tierra. Deberíamos de tener más del cielo. Y si no ha pasado, es porque no estoy ejerciendo ¿qué? Mi autoridad. Pero la autoridad le fue dada a la iglesia. ¿Me está entendiendo? Necesitamos ejercer autoridad. Ahora, sobre mi autoridad en la creación, sobre mi autoridad en el matrimonio, sobre mi autoridad paternal, sobre mi autoridad espiritual, permítanme decir esto. Yo diría que lo que necesitamos es practicarlo. Miren, ¿cómo los padres podrían ejercer mejor autoridad? ¿Va a suceder de la noche a la mañana? No. Es algo que tienen que desarrollar, tienen que practicar, ¿no? El hijo se te va a salir del huacal tal vez las 2, 3 primeras veces, pero después de que aprendes a manejar tu autoridad, aprendes a hacerlo mejor. ¿Me estás entendiendo? Lo mismo pasa en el matrimonio. Un hombre que quiere ejercer autoridad, ¿le va a salir de la noche a la mañana? Pues no, y mucho menos si hay años de recorrido donde ella ha ejercido autoridad. No es fácil. A veces hay que parar alto y decir, espérate. Estamos tomando tranquilos. Necesitamos hablar de esto. Y que las cosas comiencen a pasar ¿cómo? Poco a poco. ¿Me están entendiendo? Es decir, esto requiere trabajo, requiere esfuerzo. Pero quiero hablar de 2 aspectos de la autoridad para terminar este mensaje. Hablar de 2 aspectos de la autoridad sobre algo que parece imposible de lograr. Primero, del dominio propio o del gobierno propio. ¿Es fácil dominarse a sí mismo?
de ninguna manera. Tal vez sea la pelea más dura que tenemos. ¿Me están entendiendo? ¿Están de acuerdo conmigo? Es difícil someterme, es difícil gobernarme, es difícil crecer en lo personal. Y el problema no es otro, sino que no me estoy gobernando a mí mismo. Y el segundo no es precisamente gobierno, pero tiene que ver con ejercer mi autoridad al enfrentar al diablo. ¿Por qué? Porque, bueno, si Dios nos ha dado autoridad espiritual, también tenemos autoridad ¿contra quién? Contra el diablo. ¿Y por qué hablo de estas dos cosas? Porque las dos están muy bien relacionadas. Pero permítanme pasar a la primera parte. Primero, hablemos del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? En la versión 60 se traduce como templanza. ¿Qué es la templanza? La templanza es la capacidad de un metal, de que tú lo doblas y el metal vuelve a su forma original. Un metal templado es difícil de romperse. Un metal templado pasa por un proceso fuerte. Primero se mete al calor. Luego de que se mete al calor, se tiene que meter ¿en qué? En agua o en aceite. ¿Para qué? Para que este metal se haga ¿qué? Templado. Que tenga temple. Vamos a leer Gálatas 5, versículos del 22 al 25. Gálatas 5, 22 al 25 es un texto que todos conocemos. Dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y finalmente la templanza o dominio propio. Lean conmigo lo siguiente: no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Fíjense que el fruto del Espíritu es nada más y nada menos que ejercicio de autoridad. El dominio propio es ejercicio de autoridad. Entonces, ¿qué necesito para tener dominio propio o gobernarme a mí mismo? Voy a dar dos respuestas. La primera: para dominarte a ti mismo necesitas ayunar. ¿Por qué ayunar? Porque el ayuno le quita el poder a tu carne. Cuando empiezas a ayunar, ¿qué es lo primero que te pide tu cuerpo? Quisiéramos decir que es comida, pero no. Cuando yo ayuno, ¿sabes qué es lo primero que me pide mi cuerpo? ¿Sabes qué estoy desesperado por conseguir? Azúcar. Eso significa que mi cuerpo no está totalmente gobernado por el hambre, sino que está gobernado ¿por qué? Por el azúcar. ¿Se están dando cuenta de lo que estoy diciendo? Eso significa que el azúcar es ¿qué? ¿Qué está haciendo en mi cuerpo? Me está gobernando. Está comprobado que el azúcar es tan adictivo como la cocaína. ¿Qué significa esto? Significa que el azúcar me está gobernando. Después que tu cuerpo te pide azúcar y no se la das, tu cuerpo te pide otra cosa. ¿Qué te pide? ¿Qué empiezas a pensar cuando vas camino al hambre? Todavía no llegas al hambre, pero vas camino ahí. Todavía te vas camino al hambre, pero todavía no llegas ahí. Tu cuerpo te pide lo que más te gusta. Hamburguesas, pizza, tacos al pastor. Vean. ¿Me están entendiendo?
Eso significa que mi cuerpo está siendo influenciado no solo por el azúcar, también está siendo influenciado por aquello que representa placer para mí. Y finalmente el cuerpo llega al lugar donde sentimos efectivamente hambre. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta de que tu cuerpo tiene hambre? Porque duele el estómago. Por eso Jesús Adrián, cuando escribió esta canción, lo dice intencionalmente. Él dice que tuvo un ayuno de varios días y en esos días él experimentó dolor de hambre. Por eso esta canción, hambre que duele, que desespera por ti. El hambre causa dolor. Y es ahí donde la carne pierde poder. Y entonces yo empiezo a gobernarme más. Ese es un buen ejercicio para el dominio propio, es un ejercicio espiritual, que obviamente debo de acompañar con lectura de la Biblia y oración. Pero la segunda cosa que tengo que hacer para encontrar dominio propio es orar, conectarme con Dios, entrar en el ambiente espiritual. El problema no es que yo peque, porque muchos tratan de evitar su mayor pecado. Quien toma, lo que trata de evitar es tomar a toda costa, que no tiene miedo hasta de tomarse una. Quien tiene problemas con cualquier otro pecado, piensan en cualquier pecado, lo que están buscando es evitar cometerlo. ¿Está correcto ese camino? No. Porque el problema no es que peques, el problema es que no estás ejerciendo la autoridad de forma correcta. No estás ejerciendo autoridad sobre tu cuerpo como Dios desea que la ejerzas. El problema es que no tenemos dominio propio. El problema no es tu pecado, porque todos somos pecadores. El problema es que no lo estoy enfrentando con dominio propio. Y una cosa que te da el Señor cuando oras y te conectas con Él es dominio propio. No eres el mismo cuando te metes con Dios. No vuelves a ser el mismo. Y no estoy diciendo que no vas a volver a pecar. Lo que estoy diciendo es que lo vas a enfrentar de forma diferente. ¿Por qué? Porque creciste en dominio propio. Y la otra cosa sobre la que vamos a hablar es precisamente sobre cómo me enfrento al diablo, que tiene que ver con el dominio propio, pero todavía otro elemento. Vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 7 al 10. Santiago 4, versículos del 7 al versículo 10. Y aquí tomaremos el elemento del sometimiento. ¿El elemento de qué? Sometimiento, de someterse. Vamos a leerlo juntos, por favor. Les pido que lo lean conmigo, lo leamos fuerte, a la de 3, Santiago 4, versículos del 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. 1, 2, 3. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los indecisos, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Este es el mejor ejercicio de autoridad. ¿Cuál es el mejor ejercicio de autoridad? Someterme a la autoridad. Y este es el ejercicio que a nadie le gusta hacer sobre la autoridad. A una mujer que ha gobernado su casa no le gusta la idea de someterse a un hombre que tal vez
no ha cumplido con su trabajo. A un ciudadano no le gusta la idea de someterse a un policía, a quien bien puede etiquetar de corrupto, aunque el policía no lo sea. En la iglesia a las personas no les gusta someterse a su pastor. No importa cuán bueno sea el consejo, no se van a someter al pastor. Porque su problema no es que no reconozcan al pastor, el problema es que no están dispuestos a someterse a la autoridad. Hay hijos que no quieren someterse a sus padres, porque piensan que tienen la razón. Pero el mejor ejercicio de autoridad es someterse. Y si yo quiero enfrentar al diablo de mejor manera, mira, el diablo va a venir y te va a atacar con todas. Y muchas veces vamos a decir, este diablo, ahora sí te pasaste. Demonios, ahora sí toda la noche no pude dormir. Los demonios usaron a mi jefe, a mi jefa, a mi compañero de trabajo. Todo me salió mal. ¿Cómo puedo pelear esa batalla? ¿Cómo puedo ejercer autoridad en la que yo resulte victorioso? Solo hay una manera, y esta es: sométete a Dios. Y sométete a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti. Pero no todos lo queremos hacer. Porque someterse a una autoridad requiere de humildad. Requiere de quitar tu orgullo. Pero la recompensa es enorme. Miren, así que sométanse a Dios. Resistan al diablo. Mira, 2 ejercicios de autoridad. Número 1, sométete. Número 2, resiste al diablo. ¿Cómo lo resistes? ¿Cómo se resiste al diablo? ¿Cómo, iglesia? Lo acabamos de leer. Con dominio propio. Ponte trucha, iglesia. Estos son los 2 ejercicios de autoridad que me van a colocar para enfrentarme a mí mismo y para enfrentar al diablo. Así que sométanse a Dios. Sométete. Deja de quejarte. Deja de ponerte sobre la autoridad. Deja de criticar al jefe. Deja de llorar, por favor. Sométete a la autoridad. Resiste al diablo. ¿Cómo? Con dominio propio. ¿Cómo? Orando y ayunando. Porque la autoridad, tengo que decirlo, la autoridad se construye, la autoridad se gana. ¿O crees que solamente es que ya tienes poder sobre el cielo y ya? No. Por eso hay muchas cosas que no han llegado a nuestra vida, que queremos que lleguen, pero no llegan, porque no nos hemos sometido a la autoridad. ¿Me comprendes? Sométanse a Dios y resistan al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huir. ¿Quieres ver las mejores victorias en tu vida? Sométete, resiste y verás al diablo huir de ti. ¿Y luego qué ganamos con eso? Al final de estos textos dice que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Y luego dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Por eso la Biblia dice que Dios al humilde lo exalta, pero al orgulloso, ¿qué le hace? Lo mira de lejos. Dios no puede trabajar con alguien que no está dispuesto a someterse. Dios se va a separar de alguien que no quiere nada que ver con la autoridad. Dios no prospera eso. Dios prospera a los que se saben someter a la autoridad.
terminé. Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor. Me sometí al reloj. Cierra tus ojos. Un deseo del corazón pastoral es que crezcamos, que nos desarrollemos. Pero la verdad es que hay condicionantes. Porque aunque no nos guste, las bendiciones están condicionadas. Y seremos exaltados, seremos bendecidos, alcanzaremos victorias en la medida en la que nos sometamos a la autoridad. Así es de que si tú tienes problemas con la autoridad, este es tu momento. Ora al Señor y dile: Señor, yo tengo problemas con la autoridad. No me gusta someterme. Tiendo a criticar a mi autoridad en todos lados. Corramate de que